y madres de niños con discapacidad a la hora de poder elegir un centro educativo que les permita a sus hijos pues ejercer ese derecho a la educación. Vamos a ver cuál es el índice que vamos a seguir para llevar a cabo esta ponencia. En primer lugar, vamos a hablar sobre los agentes educativos que interfieren dentro de nuestro desarrollo, no solo educativo, sino también integral. Los tipos de educación que nos van a llevar a entender después pues, cuál es la posibilidad de elección de centro que tienen los padres. Vamos a hablar sobre la educación inclusiva y, en último lugar, el papel fundamental que juegan las familias, que juegan los padres y las madres dentro de las escuelas. Bien, a modo de introducción y para contextualizar lo que vamos a ver a continuación, vamos a hablar sobre esos agentes educativos, ¿no? En el centro de la educación siempre se van a encontrar nuestros alumnos en ese ontosistema, es decir, se encuentran nuestros propios alumnos, nuestros hijos, nuestras hijas, con sus barreras, sus limitaciones, pero también con sus numerosas capacidades, destrezas y habilidades, ¿no? Que más tarde nos vamos a encargar y vamos a ver cómo podemos potenciar. Seguidamente nos encontramos con ese microsistema que va seguido y del que podemos entender que el primer contexto educativo que tienen nuestros niños, nuestras niñas, es la familia, ¿no? El ejemplo más claro es cómo aprenden a comunicarse nuestros niños. Bueno, pues a través de esa imitación del habla de su grupo de referencia, que en este caso es su familia, ¿no? Imitamos a través de lo que somos capaces de ver en casa. Si ampliamos un poquito más, a medida que van creciendo también nuestros niños, aparecen otra serie de agentes educativos, como es la escuela, ¿no? Ese entorno escolar que no solamente se encarga de ese traspase de conocimientos, sino que se encarga también de ese desarrollo integral del alumno, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre ello. Y aparece otro contexto, otro núcleo, que son los amigos, ese grupo de referencia que les va a permitir crecer y formarse, no solo también académicamente a través de las diferentes relaciones que puedan establecer, sino un poquito más allá y también esas relaciones sociales que son tan importantes en estas etapas de crecimiento, ¿no? La familia, como vemos, siempre va a estar en todos estos ámbitos. Hablamos después de un ecosistema, nos alejamos un poquito más, ¿no? Y hablamos también de los amigos, pero a medida que vamos avanzando, a medida que crecemos y que evolucionamos, somos nosotros los que elegimos, ¿no? En un primer momento esos amigos, ese grupo de referencia, el grupo de iguales, nos viene impuesto, muchas veces también por el sistema educativo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho somos amigos por lista de clase, ¿no? Bien, pues a partir de... Bueno, a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, aparecen esos amigos que nosotros elegimos, ¿no? En base a nuestros gustos, nuestras preferencias, ¿no? Compartimos algo con ellos. También es verdad que a medida que vamos creciendo y llegamos a esa etapa más adulta, también pues buscamos esas relaciones en personas que quizá tienen un punto opuesto que nos ayudan a entender la diversidad de la que hoy también vamos a hablar, ¿no? Otro de los puntos que también educan y que es un agente educativo cada vez más importante son esas redes sociales, ¿no? Y los medios de comunicación. Las redes sociales, que hemos tenido ahí un dilema siempre en si las redes sociales educan o no. Bueno, pues cuando no nos podemos enfrentar a un posible enemigo, nos tenemos que unir a él. Debemos de enseñar a los alumnos a que las redes sociales pueden educar, son compañeras de viaje en toda la etapa educativa, por lo que enseñar un correcto uso de las mismas también nos va a ayudar y va a potenciar esa mejora de la educación. Y por último, todos estamos dentro de un macrosistema, ¿no? Todos vivimos en sociedad, tenemos estilos de vida, creencias, valores, ¿no? Esa cultura que muchas veces nos viene impuesta y que también es un agente educativo bastante potente. Bien, teniendo en cuenta que la sociedad educa, todo nuestro entorno educa, todos los contextos en los que nos relacionamos educan, vamos a ver cuáles son los tipos de educación que existen. Y existen tres.
Aquí podemos ver que existe una educación formal, una educación no formal y una educación informal. Vamos a ver la diferencia que hay entre estos tres. La educación formal es toda aquella educación reglada. Hablamos de la educación primaria, la educación secundaria, bachillerato, hablamos de ciclos formativos de la universidad. Es toda aquella educación que tiene una intencionalidad y, sobre todo, que está regulada por una ley, ¿vale? Cuando hablamos de la educación no formal, es una educación que aparece también estructurada, que es intencional, pero que no hay una ley que lo regule. Por ejemplo, cuando vamos a clases particulares, podemos hacer ese apoyo a la educación formal, pero es una educación no reglada, es decir, se adapta a las necesidades que nosotros tenemos o que un alumno puede llegar a plantear. Las clases de guitarra, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de la educación informal, es toda aquella educación que se da de forma espontánea. Hablábamos antes de que nuestra sociedad educa. La educación informal pasa por todos aquellos aprendizajes que no están reglados. Es decir, muchas veces nos damos cuenta, sobre todo cuando somos adultos, de que un café con un amigo nos puede dar una gran lección o simplemente observar una situación en un supermercado nos puede ayudar a comprender y nos puede estar educando en valores, ¿no? En principios. Entonces, aunque esa educación informal no esté reglada, no sea a priori tan importante como las anteriores, debemos tener en cuenta que es una de las que más interfiere en nuestra educación y sobre todo en nuestros niños. Los niños aprenden muchísimo a través de la observación, con lo cual, queramos o no queramos, somos siempre agentes educativos. Una vez que tenemos claro todo esto, y voy a volver hacia atrás para contextualizar la siguiente diapositiva, recordamos que el tema que vamos a hablar aquí es precisamente de la escolarización y de la discapacidad, en las principales dificultades que se encuentran las familias a la hora de escolarizar a sus hijos con algún tipo de discapacidad. Así que vamos a hacer un repaso a la historia, ¿no? Y vamos a ver cómo poco a poco han ido cambiando esos tipos de escolarización. En un primer momento, las personas con discapacidad quedaban completamente excluidas del sistema educativo, como podemos ver en esa imagen, ese recuadrito que tenemos ahí en rosa, todas las personas con un desarrollo normotípico quedaban dentro de ese sistema escolar, pero las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual, quedaban completamente excluidas del mismo, ¿vale? No tenían opción ni siquiera a recibir ningún tipo de educación. De hecho, muchas de ellas ni siquiera tenían la opción de esa inclusión, esa integración social, ya no hablamos solo de la educativa. Después cambiamos y dimos un pasito más, avanzamos hacia esa segregación, ¿no? Es decir, aquí sí que tenían una cabida, pero fuera totalmente del sistema educativo, es decir, existía ese sistema educativo específico que compartían todos los niños con ese desarrollo normotípico, pero aparecía otro nivel educativo para ellos, donde solo estaban ellos, el resto de la sociedad no podía entrar. Aquí la particularidad es que las personas con discapacidad entraban solamente en ese contexto, daba exactamente igual el tipo de discapacidad, las necesidades que tuvieran, es decir, o es blanco o es negro. No existía un término intermedio, por eso es la segregación. A medida que íbamos avanzando, hablábamos de esa integración, es decir, se empezó a hablar de que el sistema educativo, todos los niños podían ejercer ese derecho a la educación, todos entraban dentro de él, pero seguían teniendo, digamos, como un subgrupo dentro de ese sistema educativo, ¿vale? Que era solo específicamente para ellos. Actualmente, y lamentablemente, creo que seguimos estancados ahí, porque el siguiente paso es esa completa inclusión, donde el sistema educativo se adapta perfectamente a las necesidades que plantea cada uno de los alumnos, pero de momento eso todavía no es posible, así que nos quedamos en esa integración. Después hablaremos un poquito más de esa educación inclusiva y bueno, pues las posibilidades que tienen todos los alumnos de contar en ella, ¿no?
Pero de momento nos quedamos en esa integración, ¿vale? Y a continuación vamos a ver las posibilidades de escolarización que se les plantean a los papás y a las mamás de niños con discapacidad. Como vais a ver, a continuación se quedan dentro de ese marco de integración porque aparecen 5 posibilidades dentro de la elección de centro, ¿vale? Hablamos de los centros ordinarios, de los centros preferentes, de una posible escolarización combinada que sí que iría encaminada a esa inclusión, de los centros de educación especial que se aleja completamente de la misma y, por último, aunque no tiene mucho que ver con la discapacidad, hablamos también de las aulas hospitalarias. Bien, vamos a hablar de los centros ordinarios. ¿Cuáles son los centros ordinarios? Bueno, pues los colegios, institutos, universidades, ¿no?, a los que acuden los niños con un desarrollo normotípico, ¿vale? Son los coles que estamos acostumbrados a ver y a los que comúnmente van nuestros niños. Dentro de y adaptándose a las necesidades que puedan plantear el alumnado, lo podemos dividir en 3 grupos más, ¿vale? Hablamos de un grupo ordinario a tiempo completo y es cuando las necesidades no son muy notorias, ¿vale? Y simplemente los niños pueden ir a estos colegios, a estos centros ordinarios, en los cuales el centro lo que hace es realizar una adaptación curricular a las necesidades que plantea ese alumno y puede seguir el proyecto, por ejemplo, de centro o el currículum establecido para esa etapa. Después hablamos de los grupos ordinarios con asistencia a grupos de apoyo, ¿no?, que es cuando los niños salen del aula en momentos específicos para recibir un apoyo, puesto que no son capaces de seguir el ritmo que lleva la clase en momentos puntuales, en asignaturas concretas. Normalmente son esas asignaturas, digamos, más básicas, matemáticas, lengua, que les cuesta un poquito más. Y los centros ordinarios con aula específica son aquellos centros a los que acuden los niños con necesidades educativas específicas que rara vez se encuentran dentro del aula de referencia y que casi siempre salen fuera para recibir estos apoyos. Presentan numerosas dificultades a la hora de seguir ese currículum de etapa, no pueden seguir el proyecto de centro, con lo cual tienen una serie de adaptaciones de carácter mucho más significativo y más importante, ¿de acuerdo? Después nos vamos a los centros preferentes. Los centros preferentes son esos centros dentro de los ordinarios, pero que de alguna forma se adaptan de forma específica a ciertas necesidades de nuestros alumnos, ¿vale? Es decir, cuentan con ese apoyo profesional, sobre todo, ¿vale? Normalmente cuenta con equipos multidisciplinares que se adaptan a esas necesidades específicas, como pueden ser pues, logopedas, pedagogos, psicopedagogos. En muchas ocasiones también hablamos de otras ramas como pueden ser la sanitaria, contamos con fisioterapeutas, con enfermeros que nos ayudan a cubrir esas necesidades para que ellos puedan desarrollar ciertos aprendizajes mucho más adaptados, ¿no? Los centros preferentes, por ejemplo, como vemos ahí, tenemos y hablamos de discapacidad auditiva y visual, ¿no? Es decir, todos los materiales con los que cuenta ese centro son específicos para que ellos puedan desarrollar estos aprendizajes. Incluso es muy interesante, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva que son docentes de alumnos con discapacidad auditiva, ¿no? Es mucho más inclusivo, integrador, pero también buscamos, ¿no?, esa inclusión de todas las partes. Entonces, cuidan mucho más esas necesidades específicas de ese alumnado. También hablamos de discapacidad motora, ¿no? Actualmente, prácticamente todos los centros eliminan esas barreras físicas que impiden que los alumnos no puedan optar al centro que ellos quieran, pero sí que es verdad que hay centros que son más específicos, que cuentan con unas infraestructuras mucho más adaptadas a esas necesidades que puedan plantear todos estos alumnos, ¿vale? También existen esos centros preferentes TEA, preferentes de autismo. De hecho, hace un año más o menos leímos salió una noticia de que habían crecido considerablemente los centros preferentes TEA en la Comunidad de Madrid. Bueno, esto es debido, entre otras cuestiones, a que gracias a la investigación y al compromiso docente cada vez son más, se detectan antes estas necesidades de los alumnos y, por tanto, se ve
que el incremento de casos pues, hace que se necesiten más especialistas y más material específico para que estos niños bueno, pues puedan desarrollar ese ámbito educativo. Después hablamos de la escolarización combinada. Como les decía antes, esta escolarización va encaminada prácticamente a esa inclusión, ¿no? Es cuando los alumnos están mitad de tiempo dentro de los centros de educación especial, que son aquellos centros en los que cubren perfectamente las necesidades individuales de cada uno de ellos, pero también tienen la opción de estar en los centros ordinarios, que les permite desarrollar esa parte que es tan importante como es la parte social, ¿no? Recordamos que la educación, los centros educativos no solo se limitan a transmitir conocimientos, ¿no? Y los alumnos son esas esponjas que van adquiriendo conocimientos, sino que también tiene esa parte de desarrollo social, personal, y por tanto las personas con discapacidad, sobre todo cuando hablamos de discapacidad intelectual, les falta por cubrir esa parte social, ¿no? Con lo cual es muy interesante que en ciertos momentos, en ciertas actividades, participen de ese aula ordinaria y, sobre todo, en ciertos momentos de juego, ¿no? Cuando aprenden los niños de una forma mucho más espontánea, que después esto les va a ayudar a mejorar sus relaciones sociales con el resto de niños. De hecho, hay una anécdota que a mí me llamó mucho la atención, que me pasó con uno de mis alumnos. Estaba dentro de una escolarización combinada y cuando le tocaba ir al cole ordinario, directamente decía: me voy al cole para aprender cosas de la realidad, ¿no? Ellos sentían que muchas veces dentro de los coles de educación especial se sienten como muy encasillados, ¿no? Y cuando decía: voy al cole, voy a ver la realidad, voy a jugar con el resto de niños y me voy a sentir uno más, ¿no? Bueno, pues este tipo de escolarización es muy, muy interesante y es, yo creo, bajo mi punto de vista, el que nos encamina un poquito más hacia esa inclusión. También hablamos de los centros de educación especial y estos centros sabemos que son centros que les permiten a los niños estar escolarizados, que se adaptan a sus necesidades, son adaptaciones curriculares muy significativas, se examinan y se tienen en cuenta todas y cada una de las necesidades que pueda plantear tanto el alumno como las familias, y a partir de ahí es cuando se presenta este tipo de educación. El ratio es mucho más pequeño, el ratio es el número de alumnos que hay por aula, ¿no? Y es mucho más pequeño, se suelen agrupar en 4 o 5 alumnos por clase, casi todos pues tienen unas necesidades muy similares y les permiten una adaptación mucho más individualizada y adaptada a las necesidades que ellos plantean. Pero aquí volvemos a plantear lo mismo que habíamos dicho antes, ¿no? Es decir, los alumnos ejercen ese derecho a la educación, pero ¿qué pasa con la sociedad, ¿no? Muchos de las familias, cuando nosotros les planteamos este tipo de escolarización, nos dicen: ya, pero realmente mi hijo después necesita desenvolverse socialmente. Si siempre ha estado en una especie de burbuja, no va a aprender a desarrollarse socialmente con el resto de niños. De hecho, si reflexionamos un poquito sobre esta casuística, lo mismo les pasa a los niños con ese desarrollo normotípico. Si nunca se han enfrentado a una persona con discapacidad, si no ven dentro de su entorno, de ese entorno más cercano, a una persona con discapacidad, cuando salgan al mundo real, cuando salgan al mundo de los adultos, no van a saber cómo tratar, porque nunca lo han visto, ¿no? Yo siempre digo que no actuamos mal porque queramos, sino por desconocimiento, ¿no? Entonces, si dentro de las aulas ordinarias no hay personas con necesidades educativas, no hay personas con discapacidad, independientemente de que sean una discapacidad intelectual, una discapacidad física, cuando los niños lo vean, cuando van a comprar al supermercado, simplemente cuando se cruzan con ellos por la calle, no van a saber cómo actuar. Entonces, bueno, tenemos que ver también y poner sobre la mesa al resto de padres, sobre todo a los papás que buscan esa información de dónde escolarizar a esos hijos, bueno, por los pros y los contras, ¿no? Sobre todo es importante que los que decidan sean los padres, ¿vale? Y que pongamos todas las posibilidades encima de la mesa. En último lugar aparecen esas aulas hospitalarias, ¿vale? No tienen nada que ver, no está muy relacionado con el ámbito de la discapacidad, pero también existe, ¿no? Estas aulas hospitalarias van enfocadas a aquellos niños que por diferentes circunstancias pasan largas temporadas en el hospital, que también puedan continuar su formación. De hecho, ellos
tienen un centro de referencia, un aula de referencia para esos momentos en los que están mejor y para cuando se recuperen, pues que puedan volver a ese centro, pero de momento no se les priva de continuar su formación reglada. Bien, todo esto no estaría pasando, está muy bien que conozcamos las diferentes posibilidades, pero todo esto que os estoy contando debe ir encaminado a esto que vemos en pantalla, a conseguir esa educación inclusiva. ¿Vale? ¿Qué significa inclusión? Bueno, pues significa que todos los estudiantes cuentan con las mismas oportunidades. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que ojalá dentro de poco tiempo los padres no se tengan que ver en la necesidad de tener que elegir milimétricamente dónde van a estudiar sus hijos o si el centro donde quieren llevar a sus hijos tiene los recursos necesarios para que pueda llevarse a cabo esa educación, ¿no? La inclusión, como bien hemos dicho antes, significa que todos los estudiantes pueden contar con esa misma oportunidad. Es decir, que pueden ejercer el derecho pleno a la educación. Ahí es donde nosotros, los docentes, jugamos un papel fundamental. Y es que nosotros tenemos que adquirir ese compromiso de enseñar a todos los niños, jóvenes y adultos a enseñarles de tal forma que a ellos les permita aprender sin ningún tipo de discriminación. Antes os contaba que yo soy profesora en los grados de educación y lo primero que... les digo dos cosas a mis alumnos. Lo primero es que se quiten esas gafas de prejuicios que todos llevamos, ¿no? En el ámbito de la educación. Siempre vamos muy a la carrera, pues es que tenemos muchos niños, es que si un niño tiene una adaptación, otro va a necesitar otra y, ¿no? Colapsamos muy rápido. Bien, pues hay que quitarse esas gafas, o al menos limpiarlas, ¿no? Y ver en cada niño una persona única, con una serie de capacidades, también de limitaciones, pero como nosotros mismos las podemos tener, y intentar potenciar al máximo todas y cada una de las capacidades que tienen todos ellos, ¿no? La segunda cosa que les comento siempre es que durante el periodo de la carrera, durante su periodo de estudio, tienen que tener una mochila súper grande a sus espaldas y la tienen que estar llenando constantemente de destrezas, de habilidades, de metodologías, de innovación. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo su mochila también van a crecer las oportunidades que tienen sus alumnos de crecer. Y esto es así. Un profesor formado, un profesor que es capaz de adaptarse a las casuísticas de sus alumnos, es un buen docente, ¿no? Y va a sacar siempre lo mejor de sus alumnos. Esto, cuanto más formación tenga, más recursos, más metodologías, menor va a ser la posibilidad de que algún alumno se quede discriminado, ¿no? Es importante también que nosotros reconozcamos que nuestros alumnos, como os decía antes, son únicos y que esa diversidad que podemos encontrar en el aula va a enriquecer siempre, ¿no? Nos va a enriquecer a nosotros como docentes porque nos va a obligar a ese constante reciclaje, pero también les va a ayudar a ellos, ¿no? Lo que hablábamos antes, si yo entiendo que cada uno de mis alumnos es único, incluso si tengo alumnos con necesidades educativas especiales o algún tipo de discapacidad, va a enriquecer mi clase, ¿vale? Y nos va a permitir crecer a todos. Entonces, pues a medida que vamos desarrollando las diferentes metodologías, nos vamos a ir dando cuenta de que todos nuestros alumnos tienen cabida dentro de esta educación inclusiva. Vamos a continuar con esas características fundamentales, ¿vale? Porque cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de que esa educación se centra en las capacidades de cada uno de los estudiantes, ¿no? Y para centrarnos en esas capacidades de los estudiantes, tenemos que ser profesores positivos. Es necesario. Nuestra mentalidad es fundamental, ¿no? Si yo veo el vaso siempre medio vacío, eso se lo voy a transmitir a mis alumnos. Sin embargo, si yo veo siempre el vaso medio lleno y veo capacidades y posibilidades antes que limitaciones, lo primero, mis alumnos no van a ver límites nunca, con lo cual les vamos a permitir crecer todo lo que ellos quieran. Y lo segundo es que el resto de los compañeros tampoco se van a centrar en discriminar a nadie porque tenga una limitación, sino que les estamos enseñando a ver esa parte positiva, ¿no? Entonces, la inclusión no parte de enseñar a todos igual.
sino parte de conocer al alumno y adaptar nuestras enseñanzas a sus habilidades, a sus capacidades. Aquí muchos sois docentes y seguro que os habéis dado cuenta de que lo que este curso nos sirve para un grupo, al año que viene lo tenemos que cambiar completamente. Incluso si hablamos de profesores de infantil y primaria que tienen varios grupos dentro de un mismo curso, nos dirán lo que me vale hoy para el grupo A de cuarto de primaria, mañana no me va a valer para el grupo B, porque las características de mis alumnos son completamente diferentes y las necesidades que plantea el grupo también. Con lo cual es muy importante, vuelvo a lo de antes, de que tengamos en esa mochila diferentes metodologías que se adapten a esas necesidades. También es fundamental que conozcamos al grupo, ¿no? Y que conozcamos cuáles son esos puntos fuertes y también las debilidades, aunque no nos tenemos que centrar nunca en potenciar o en hacer ver a los demás esas debilidades. La educación inclusiva también se dirige a este ámbito educativo de forma general, desde los niveles más básicos hacia el resto, ¿no? De educación formal como no formal. Es decir, nos centramos en esa parte de transmitir conocimientos, transmitir destrezas, sean más estructuradas o menos, pero en las que todos los alumnos pueden participar. Y debemos de buscar diferentes formas para que todos los alumnos puedan participar, ser partícipes de ellas. Por supuesto que esta educación inclusiva, y por eso nos cuesta tanto, exige un cambio de ese modelo educativo profundo, porque el modelo educativo que tenemos ahora no nos permite una flexibilidad metodológica, no nos permite conocer ni siquiera muchas veces a nuestros alumnos ni adaptarnos a sus necesidades, ¿no? Nos dan un currículo y tenemos que seguirlo, tenemos que cumplir esos estándares. Entonces, de alguna forma, nos limita mucho a la hora de poder hablar de esa educación inclusiva de la que puedan participar todos los alumnos, ¿no? Lo más importante es que acepta a todos los individuos con sus características personales y diversas, no hace especial hincapié, ¿tú tienes discapacidad intelectual? No. ¿Síndrome de Down? Mira, mejor que no. No, ven esa posibilidad de crecimiento dentro de los límites, con lo cual todos podemos participar de ella. Se enriquece de la diferencia de cada persona, ya hemos hablado de este término, y sobre todo, lo más importante, yo creo, ¿no? Lo que hay que hacer más hincapié, es que busca eliminar todas las barreras que dificultan la participación, ¿no? Es decir, volvemos a lo de antes, potenciamos todas las capacidades y eliminamos esas diferencias que puedan llegar a existir. Sobre todo, ya no a nivel educativo de centro, que también, sino lo que hablábamos antes, ese desarrollo social, porque al final el ámbito educativo nos prepara después para esa vida adulta, donde el papel social juega un punto bastante importante. También el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de las Naciones Unidas hace especial hincapié en esa educación inclusiva, lo cual, bueno, pues personalmente me alegra, entiendo que nos alegra a todos porque estamos un pasito más cerca de que se cumpla realmente esa educación inclusiva. Plantea la necesidad de garantizar la educación inclusiva, equitativa, es decir, adaptada a las necesidades de cada uno de los alumnos que la componen y, sobre todo, y lo más importante, de calidad, es decir, no solo que se adapte a sus necesidades, sino que cuando obtenga esa educación, esté dentro del sistema educativo, sea de calidad, no adaptemos currículos y que todo sea de una forma aleatoria, ¿no? Pues las personas con síndrome de Down son estas. No, cada persona tiene una serie de necesidades específicas y, por tanto, el sistema se compromete a adaptarse a cada una de ellas. Bien, pues hemos hablado de alguna forma de esa necesidad, esas posibilidades que tienen los padres y las madres de niños con discapacidad de escolarización. Hemos hablado de esa, de momento, utopía hacia esa educación inclusiva, ¿no? que les permitiría a los padres, bueno, pues estar, digamos, más tranquilos porque no se va a haber comprometido ese derecho a la educación de sus hijos, pero no debemos olvidar nunca que dentro del sistema educativo están los centros, pero también las familias juegan un papel fundamental. El sistema educativo no tiene sentido si las familias no participan de él. Con lo cual, vamos a ver cómo pueden participar los padres dentro de los centros educativos, ¿no?
A través de las escuelas de padres, les permiten a los padres que están cerca de los centros educativos conocer las necesidades que tiene el centro, pero también al revés, es decir, los centros también se comunican con los padres y pueden ver las necesidades que ellos plantean dentro de la educación de sus hijos. Uno de los pasos hacia la inclusión es realmente que en estas escuelas de padres se hable de la diversidad, se hable de la discapacidad. Antes veíamos que ha ido evolucionando mucho el papel de las personas con discapacidad dentro del ámbito de la educación, ¿no? Hablábamos de esa exclusión, pero después hablábamos de la segregación. Hasta hace muy poquito, y todavía hay algún caso cada vez más aislado, los padres de niños con un desarrollo normotípico no quieren que los alumnos con discapacidad intelectual estén en el aula, en el mismo aula que sus hijos, porque creen que lo que hacen es entorpecer, creen que los profesores no prestan la suficiente atención a sus hijos porque esa atención recae sobre este tipo de alumnado y tienden a esa discriminación. De hecho, muchos padres y muchas madres se sienten discriminados, incluso se ven obligados a coger otro tipo de escolarización que no quieren o no creen en ella, simplemente por el hecho de sentirse rechazados o que puedan rechazar a sus hijos, ¿no? Ya que, como hemos dicho antes, no solo afecta a ese ámbito educativo, sino también a ese desarrollo social de los niños. Bien, pues a través de las escuelas de padres, vamos a ver cómo muchos padres van a encontrar otras familias que se encuentran en su misma situación, ¿vale? A veces nos sentimos más comprendidos, más realizados si encontramos a alguien que se encuentra en nuestra misma situación o que ha pasado por esa misma situación, ¿no? Entonces, esto les va a permitir sentirse acogidos en el centro y ya no solo a ellos, sino al resto de padres también les va a permitir comprender cuáles son las necesidades específicas relacionadas con una discapacidad concreta, cómo pueden actuar con esos niños, ¿no? Y de alguna forma también esos papás se lo van a transmitir a sus hijos cuando lleguen a casa. Antes hablábamos precisamente de que actuábamos mal por desconocimiento. Bien, pues vamos a utilizar esta herramienta que es tan interesante en los centros, estas escuelas de padres, para ser capaces de llegar a todos los padres, a todas las madres y también, digamos, que asentar esas bases de educación inclusiva para todos los niños, ¿no? Porque al final la educación es de todos. Para finalizar, no sé si en algún momento habéis podido ver esta imagen, pero bueno, pues es muy interesante y sobre todo pues refleja muy bien nuestro sistema educativo, ¿no? Ahí vemos en un mismo contexto que se puede asemejar a nuestro sistema educativo diferentes animales. Aquí los comparamos un poquito con nuestros alumnos en el sentido de que bueno, pues cada uno tiene unas necesidades específicas y cada uno es único, ¿no? Y tenemos ahí a un profesor que dice que para una selección equitativa pues van a hacer el mismo examen para todos, ¿no? Por favor, trepe un árbol. Bien, pues partimos de la base de que cada uno es diferente, no todos tenemos las mismas capacidades, no es justo, hablamos de justicia, últimamente a nivel social se habla mucho de justicia, ¿no? No es justo que a todas las personas nos evalúen con esa misma vara de medir, ¿no? Todo el mundo es un genio y yo estoy convencida de ello, todos tenemos una serie de capacidades que nos hacen únicos, pero si juzgamos pues, a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, ¿no? Cuando tiene habilidades suficientes para manejarse en cualquier otro ámbito. Pues bueno, con esta última reflexión quiero que os quedéis, quiero que, bueno, aquí hay muchos docentes, así que quedemos un pasito más hacia esa educación inclusiva, que veamos a nuestros alumnos como únicos, que veamos siempre el vaso medio lleno o lleno, que potenciemos habilidades, capacidades, destrezas y que no nos centremos en limitaciones o en barreras que ya saldrán. Así que les agradezco mucho la atención y quedo a su disposición por si hay alguna pregunta.